Yo quiero hablarles hoy acerca del agua viva, pero antes de empezar con esa parte del agua viva, quiero que ustedes, no sé si alguna vez, quiero formularle esta pregunta, si ustedes alguna vez han sentido sed, pero no cualquier sed, no como cuando uno quiere simplemente tomar algo de líquido, sino sed, verdadera sed, que uno se siente totalmente seco, totalmente fatigado. Lo más cercano de tener demasiada sed que yo he estado es tener mucho calor, que es lo que genera obviamente la sed, y sentir como que se me acaba la saliva en la boca, entonces la lengua como que empieza medio a pesarle a uno. Sin embargo, eso no es sed extrema como la que se puede, por ejemplo, sentir en el desierto. La sed en realidad es una sensación. Lo que estuve leyendo es que la sed es una sensación que emite el cerebro para alertar a nuestro organismo acerca de la necesidad de beber algo porque se está deshidratado. Entonces esa sensación de tener sed es una alarma que el cerebro está diciéndote, mira, tienes que hidratarte, tienes que beber algo, tienes que hidratarte porque estás deshidratado. Es el modo en que el cuerpo nos ayuda para decirnos que necesitamos con urgencia beber algo de agua para prevenir así la deshidratación. La sed aparece cuando se ha perdido del 1 al 3% del líquido que hay en el cuerpo. Generalmente la manera en que nosotros perdemos líquidos pues es a través del sudor, entonces como les decía es en condiciones de calor extremo donde aparece la sed. El frío no genera sed, pero el calor sí genera mucha sed. Y al sudar la sangre se vuelve más espesa y crece el sodio en la sangre, es mayor el sodio en la sangre de lo normal, entonces la idea es mantenerse como hidratado. ¿Cómo se previene la deshidratación? No esperando a llegar a ese momento, sino bebiendo regularmente agua. Por ejemplo, estuve también viendo que una persona en una condición extrema como la del desierto solamente puede durar, en una condición tan extrema como la que se vive en un desierto, solamente puede durar sin beber agua o sin beber líquidos 15 horas. Es lo único que duraría una persona en el desierto sin nada que beber. Y en condiciones normales, sin beber absolutamente nada de agua, se puede durar hasta 3 días. Sin embargo, pues, ¿eso qué nos quiere indicar? Que el tema de mantenernos hidratados o el tema de beber agua es sumamente importante, es vital. Entonces, por eso este tema hoy se llama aguas vivas, el agua viva. Nos dice que el agua es vital. Cuando nosotros decimos que el agua es vital es porque es que fundamental, es necesaria, es definitiva para nuestra vida y para nuestro cuerpo. Y ustedes saben que hay muchas similitudes entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual o nuestra parte espiritual. Hay mucha similitud en una y en otra. Entonces, así como nuestro cuerpo físico necesita mantenerse hidratado constantemente para seguir con vida, para que todos los órganos de nuestro cuerpo puedan funcionar perfectamente, para que nuestros sistemas tengan el funcionamiento que fue determinado de parte de Dios, para que no colapsen los órganos, para que los riñones funcionen, para que el corazón pueda permanecer vital. Todo nuestro organismo necesita ¿qué? Agua. Asimismo, nuestro ser espiritual, nuestro ser interior necesita también agua para mantenerse vivo, pero es una agua que, una agua viva, una agua que proviene del Espíritu, y vamos a ver a través de la palabra cuál será esa agua. ¿Por qué? Porque así como nuestro cuerpo físico
tiene sed en ocasiones, se siente deshidratado en ocasiones, se siente que le hace falta ese líquido vital en ocasiones, nuestro ser interior, nuestro espíritu también tiene necesidad de mantenerse hidratado constantemente. También hay una sed interior en nuestro ser espiritual, en nuestra alma, en nuestro ser interior hay sed. Y esa sed generalmente tiene que ser saciada de alguna manera. Tiene que ser saciada para poder que nosotros podamos permanecer como vivos. Nuestro cuerpo tiene que saciar la sed que siente en determinado momento para poder seguir funcionando y para poder continuar bien. Asimismo, nuestro ser espiritual o nuestro ser interior, para poder seguir adelante, para poder vivir, necesita beber y ser hidratado. Entonces, a lo largo de la vida, nosotros nos hemos encontrado saciando nuestra sed espiritual de una o de otra manera, pero no necesariamente de la manera correcta. Cuando nosotros venimos a Dios, conocemos a Dios, nos entregamos a Él, la idea de parte del Señor es que podamos saciar esa sed interior a través de ¿quién? De Él, a través de Él. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra para ilustrarnos esta verdad tan poderosa en Juan, un encuentro que tuvo el Señor Jesús, Juan 4, versículo 4 al 10. Dice así la palabra del Señor, y ojalá usted tenga su Biblia a mano en este tiempo para que pueda con nosotros leer lo que dice la palabra del Señor y darse cuenta que es real. Juan 4, versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces nuestro espíritu, recuerde, enfrenta también el hecho de tener sed, y si no se sacia también puede morir, así como muere el cuerpo. Y hoy vamos a ver entonces cómo, a la luz de la palabra, este encuentro entre el Señor Jesús y la mujer samaritana nos ilustra esta poderosa verdad que sé que va a edificar y a enriquecer grandemente nuestra vida. Entonces, el enfoque que la palabra de Dios nos da en este texto habla del agua viva. Mire que el versículo 10 dice: respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Recuerda esta palabra, agua viva. Si nos habla de agua viva es porque también hay agua muerta, pero nos vamos a enfocar en esta agua viva. Entonces, en la palabra que acabamos de leer, el Señor Jesús tiene una conversación con una mujer samaritana, y hay algunos aspectos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta historia. Por ejemplo, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. De hecho, los judíos menospreciaban a los samaritanos. Los judíos no tenían relación con los samaritanos, los menospreciaban. Para ellos eran de poco valor, eran algo así tratados como de lo peor que podía haber. ¿Por qué? Porque en esencia los samaritanos habían sido judíos o tenían raíces judías, pero se habían mezclado con otras naciones o con otras tribus, cosa que Dios ha prohibido desde el inicio.
y habían empezado a adorar a otros dioses y se habían vuelto realmente mezclas de culturas que Dios no aprobaba y que al Señor no le agradaban. Entonces por eso se habían distanciado de la cultura judía totalmente, empezando a traer entre ellos contiendas o diferencias que realmente no les permitían considerarlos judíos, porque ya no eran judíos a través de esas mezclas. Entonces los judíos no la iban con ellos. De hecho, cuando un judío tenía que ir a una provincia que quedaba después de Samaria, o si camino al lugar donde iba tenía que en su recorrido pasar por esta región de Samaria, ellos preferían hacer un camino más largo, desviarse de la ruta con tal de no atravesar por Samaria. ¿Por qué? Porque eran enemigos los samaritanos y los judíos. Sin embargo, el Señor Jesús hace su entrada hasta Samaria, y mire lo que dice el versículo con el cual empezamos a leer, Juan 4, versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. O sea que él lo vio, él sabía que los judíos no la iban con los samaritanos. Sin embargo, él consideró necesario pasar por Samaria, porque tenía ya preparado este encuentro especial con esta mujer. Entonces el Señor Jesús rompe ese patrón de que ellos no iban a esta región y va hasta Samaria y logra llegar hasta lo profundo del corazón de la mujer samaritana, mostrándole que la necesidad que ella tenía de afecto, la necesidad que ella tenía de aceptación, la necesidad que ella tenía, esos grandes vacíos solo podían ser saciados por Dios. Y a eso precisamente es lo que he llegado en esta hora para decirte, que esa necesidad que tú tienes, esa sed que hay en tu alma, no sé si es sed de aceptación, sed de mejorar tu autoestima, sed de afecto, sed de cariño, sed de ser amado, valorado, respetado. Cualquiera que sea la sed que haya hoy en tu alma, solamente hay una persona que puede saciarla, y ese se llama Dios. A través de ese encuentro con el Señor Jesús, la sed que hay en tu alma el día de hoy, y mi esposo ha estado hablando unos temas muy especiales acerca de la sanidad interior. Esa sanidad interior se va a lograr cuando nosotros entendamos, entre otras cosas importantes y los cambios que tenemos que hacer en nuestro ser interior, que hay una sed en nuestra alma y hay una sed en nuestro espíritu, pero que solo hay un agua viva que puede saciar esa sed, y es el agua que viene y que sale de la presencia del Señor. El Señor le dijo, tal vez estaba reconociendo que la mujer samaritana había sido despreciada, había sido rechazada, como le estaba diciendo, con baja autoestima, tal vez buscaba aceptación, porque recuerde que era una mujer que estaba de hombre en hombre, y solo podía ser saciada esa sed por Dios. Cuando nosotros tenemos sed, o la gente se enfrenta a un momento de vida o muerte, por ejemplo, se quedaron en el desierto, o están en algún lugar, en la selva o en algún sitio donde no tienen a mano agua, no tienen cómo subsistir, no han podido ser rescatados, la gente siente sed, su organismo siente sed, y ellos buscan saciarla de alguna manera. Y efectivamente pueden de pronto encontrar un agua, así no sea potable, si la toman, logran saciar su sed de momento y logran esa necesidad suplirla. Muchas veces a nosotros nos pasa así en la vida. Tenemos sed espiritual, sed en nuestro interior, sed de ser aceptados, de ser amados, de ser valorados. Tenemos sed de pronto de éxito, tenemos sed de salir adelante, de conseguir, de avanzar, de prosperar, y no importa a veces cómo se sacia esa sed, pero lo que es cierto es que así como la gente en momentos extremos, incluso para subsistir, han bebido sus propios orines,
desagradable y todo, pero es la forma como a veces se encuentran la gente después de un terremoto, después de ciertas catástrofes, y es la forma como ellos han logrado sobrevivir. Lo que pasa es que esto trae otras consecuencias sobre su organismo, así como si se bebe agua que no es potable, trae diarrea y ocasiona otra cantidad de problemas, pero logra saciar de momento la necesidad que se tiene. Igual pasa con nuestra vida espiritual. A lo largo de nuestra vida nosotros vamos con sed constante por el mundo. Si esa sed no se sacia de alguna manera, pues simplemente vamos a morir, y va a morir también nuestro ser espiritual. Por eso es que la gente recurre a una relación, aunque no sea sana, aunque no sea correcta, aunque no sea la mejor, aunque no te produzca alegría o no te produzca felicidad, pero se recurre a esa relación, se permanece en una relación que de pronto no le agrada a Dios, que de pronto no es el propósito del Señor para tu vida. ¿Por qué? Porque hay una sed en tu interior que estás buscando saciar a través de esa persona, pero no es esa el agua viva que Dios ha prometido para ti. Y simplemente no importan las consecuencias, lo único que se hace es tratar de saciar la sed. La gente tiene sed de Dios, busca, en vez de buscar a Dios o acercarse a la fuente de agua viva, buscan aguas muertas como la hechicería, la brujería, la adivinación, todo lo que pueda de alguna manera saciar la sed que tiene. No importan las consecuencias, no importa que venga después, no importa que traiga enfermedad, no importa que el estado después de esa persona venga a ser peor que en un inicio, pero ¿qué quieren? Simplemente saciar la sed, porque cuando uno siente mucha sed, lo único que quiere es ¿qué? Tomar algo, tomar agua, tomar líquido, tomar algo, pero que te quite la sed. Y eso es lo que generalmente la gente anda haciendo por el mundo, y anda buscando cualquier fuente que le pueda saciar su sed. No importa qué le pueda ocasionar después, no importa qué consecuencias traiga, no importa cuánto pueda dañar y afectar tu vida emocional, tu vida mental, tu vida espiritual, pero con tal de saciar esa sed recurrimos a veces a cualquier cosa. Y no es la manera que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros es agua viva, agua que corre, agua que fluye, agua que da vida, que vivifica el espíritu. Y nosotros vamos a poder entender cuál es esa única agua viva que va a saciar nuestra sed interior y va a traer la paz que nuestra alma necesita, va a traer la restauración que nuestra alma necesita, va a traer la libertad que nuestra alma necesita, va a traer la convicción que nuestro ser necesita, va a traer la esperanza que tú y yo necesitamos cada día para poder seguir adelante, para poder agradar a Dios, para poder amarlo con todo nuestro corazón, para poder cumplir el propósito que Dios ha trazado para ti, para mí, para poder ser exitosos en lo que emprendamos. A veces no sabemos cuál, como les estaba hablando a mi esposo, hay muchas razones desde la niñez por las cuales nosotros enfrentamos el día de hoy fracasos, tristezas, desaciertos, soledad, cantidad de conflictos interiores que a veces no se comprenden o no se entienden, pero es porque ha habido una sed en tu alma, una sed espiritual, pero no se ha saciado esa sed de la manera correcta. Y ahora que tú estás conociendo a través de la palabra que hay un agua viva que quiere refrescar todo tu ser, que quiere mantenerte vivo, mantenerte viva, mantenerte hidratado, mantenerte vital, tienes que saber que esa única agua es el agua de vida eterna que produce Dios a través de la salvación y la relación que nosotros tengamos con el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Entonces mire que en el versículo 4 dice que al Señor le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué fue lo que él consideró necesario? Por causa de esta mujer. Solo una mujer hizo necesario que el Señor Jesús fuera hasta esta región, que para ellos no podían pasar, o sea, ellos no lo hacían como una cuestión de orgullo de su tribu, de su nación. No vamos a pasar por ese lugar porque no nos relacionamos con esta gente que ha traicionado nuestra cultura, nuestras costumbres, se ha ido tras otros dioses, y nosotros no nos vamos a juntar con esta gente. Sin embargo, el Señor Jesús considera esta mujer un motivo necesario para pasar por esta región, para pasar por este lugar. Tú eres
una razón necesaria por la cual el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario. Tú eres más que suficiente. Tu alma, lo que tú necesitas, las necesidades que tú tienes. Esto nos muestra la palabra que no es ajeno el Señor Jesús a nuestra necesidad, a nuestra condición. El hecho de tener esta iglesia en casa es porque tú eres importante para Dios. Es porque lo que se comparte aquí es para que tú puedas acceder a la sanidad, a la libertad, a la restauración que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Tú eres la razón por la cual el Señor noche tras noche lleva una palabra de bendición a tu vida y a tu casa, para bendecirte no solamente a ti, para bendecir generaciones a través de ti, para bendecir a tu familia a través de ti, para bendecir todo lo que tú hagas y todo lo que tú emprendas, no como una fórmula mágica, no como compartía la palabra esta mañana en el servicio de mi esposo, porque Dios sea el genio de la lámpara Aladino, sino porque cuando nosotros bebemos realmente del agua viva, no vamos a tener sed jamás. Entonces, en muchas ocasiones Dios también te pondrá a ti en un lugar, en una casa, en una conversación con alguien solamente para tocar una vida. Tal vez sea solamente una vida, pero esa vida transformada por el poder de Dios será una vida que cambiará destinos, generaciones. En muchas otras personas se va a replicar, como lo hizo esta mujer samaritana, después una tremenda evangelista, me imagino, compartiendo, siguiendo al Señor Jesús, llevando el mensaje de salvación, dando testimonio hasta el día de hoy a través de la palabra de lo que hizo el Señor Jesús en su vida por este encuentro, por él haber considerado que ella era un motivo necesario para poder ir hasta esta región. En el versículo 6, el Señor Jesús resalta que estaba cansado. A veces nosotros leemos la palabra y como que son detalles que nosotros no tenemos en cuenta o pasamos por alto, pero lo cierto es que el Señor Jesús, nada de lo que está escrito en la palabra está por azar ni por casualidad, sino que todo tiene una razón de ser. Y en este versículo 6, cuando el Señor, o nos resalta la Biblia que el Señor Jesús estaba cansado, nos está mostrando que su parte humana. Él era en ese momento tan humano como la mujer samaritana. Él se sentó junto al pozo de Jacob y estos los había encontrado Abraham, pero cuando Abraham muere, sus enemigos sellan todos los pozos y después Isaac los reabre, los hereda a Jacob, y por eso sus enemigos decían que Jehová estaba con ellos, porque ellos les tapaban pozos, pero cuando los abrían de nuevo había agua en esos pozos. Era la hora sexta, dice también la palabra del Señor aquí en esta historia. O sea que era más o menos como el mediodía, y según como se calculaban las horas en ese tiempo, era más o menos el mediodía, y usted sabe que el mediodía es la hora, yo creo que donde el sol está en todo su furor, en todo su esplendor, cuando más calor hace, cuando la temperatura y la humedad están supremamente altas, y entonces esto da una sensación de calor y de fatiga. Y ahora súmele a eso que estaban en un lugar desértico, en una región que era rodeada por el desierto. Creo yo que la temperatura, la humedad y todo el calor en ese momento del día era tremendamente alto. Entonces era árido, calor, humedad en su máxima expresión, y asimismo tenía que ser la sed y el agotamiento que sentían en ese momento. En el versículo 7 vino una mujer, la mujer samaritana, a sacar agua, y el Señor Jesús le dice: ¿dame qué? Dame de beber. Y entonces aquí el Señor Jesús hace uso de una necesidad marcada en ese lugar y a esa hora del día, para posteriormente, como vemos, enfocar su mensaje en ¿dónde? En ella. Generalmente usted sabe que el Señor Jesús utilizaba las parábolas, que eran pues cosas cotidianas o ejemplos de la vida normal, de la vida cotidiana, para ilustrar verdades poderosas, y eso es lo que hace con esta mujer. Realmente su necesidad, la del Señor Jesús, no era porque él tuviera sed. Él quería llevar a esta mujer hacia otro enfoque y poderse realmente
enfocar en la necesidad que había en ella, pero para eso él tenía que ilustrarle esta verdad a través de un ejemplo cotidiano como el que estaban viviendo en ese momento. Entonces era una de las características del Señor Jesús, y él le dice: dame de beber, porque ella conocía perfectamente el significado de la petición, sabía la necesidad que el agua representaba en aquella región en ese tiempo. En el versículo 8 el Señor Jesús estaba solo porque dice que sus discípulos se habían ido a comprar algo de comer, y ella reconoce también en el versículo 9 que él es judío, y siendo que lo reconoce cuestiona: pero ¿por qué tú me estás pidiendo de beber a mí? Le recuerda que judíos y samaritanos que no se trataban en ese momento. El versículo 10 dice: si supieras, le voy a leer una versión diferente de la palabra de este versículo. La Nueva Biblia al Día dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, el Señor Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Si supieras lo que Dios puede dar, le dice el Señor Jesús a ella. En la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Prácticamente el Señor le está diciendo: tú no sabes con quién estás hablando, no sabes quién soy yo. La pregunta que mucha gente hoy en día hace cuando se le cuestiona por algo: es que usted no sabe quién soy yo. El Señor Jesús también lo utilizó, le está diciendo a ella: ¿y con quién? Tú no sabes con quién estás hablando ni quién soy yo. Entonces, en lo que acabamos de leer, el Señor Jesús le pidió agua para la sed física, número 1. Ella se negó argumentando que él no lo merecía, porque sus pueblos, ¿qué?, eran enemigos. Y el Señor Jesús le contesta: Dios te puede dar muchas cosas maravillosas. Es lo que le contesta el Señor Jesús en el versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces ella le dice a él: tú no me puedes pedir a mí porque ustedes y nosotros no tenemos ninguna relación, no nos lavamos bien, no somos amigos, no somos cercanos, ¿por qué tú me estás pidiendo a mí? Sin embargo, lo que el Señor Jesús le dice a ella es que si tú me pidieras a mí, yo sí te daría, porque le está diciendo que aunque no lo merezcamos, ¿qué es el don de Dios? Es una dádiva, es un regalo, es un presente especial que alguien superior le puede hacer. Y yo te daría esa agua. Son cosas maravillosas que el Señor puede hacer, y le está mostrando que Él sí le puede dar cosas aunque no las merezca, porque ella, eso fue lo que le dijo: yo no te puedo dar a ti, tú y yo no somos amigos, tú y yo no nos lavamos bien, de hecho somos enemigos, nuestros pueblos son enemigos. Sin embargo, el Señor Jesús le dice: no importa si tú no mereces, pero yo te puedo dar, aunque tú no lo merezcas, yo te puedo dar lo que tú necesitas. Y es lo que el Señor Jesús nos dice hoy a nosotros: aunque nosotros no merezcamos su favor, no merezcamos su gracia, Él siempre está dispuesto a dárnosla. Aunque nosotros no merezcamos muchas cosas que tenemos hoy en día, solamente han venido de parte de Dios, solamente han venido de su mano poderosa. Aunque nosotros no lo merezcamos, Él está allí para ti y para mí. Él está para saciar nuestra sed. Él está para convencernos de que hay una vida mejor, de que hay cosas más grandes y mayores que Él tiene para nosotros, y que puede darnos todo su favor y toda su gracia cuando nosotros decidimos aceptarlo en nuestro corazón y seguirlo solo a Él. Entonces el Señor Jesús le dijo a ella prácticamente: tú me niegas agua física, pero yo te voy a dar agua viva, que te va a quitar la sed para siempre. Pero esta mujer no lo entendía. El agua de Cristo significa esa vida espiritual por medio de recibir ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa agua de vida eterna que tú y yo necesitamos. Esa vida espiritual que necesitamos desarrollar la podemos encontrar solamente a través de la comunión y la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos dice: por aquí no es el camino que tú debes seguir. Esta no es
la senda que tú debes transitar, este no es el lugar donde tú debes de estar, tú no perteneces aquí, donde tú estás en este momento no es el lugar donde yo quiero que tú estés, ese lugar que tú estás frecuentando no es el lugar que yo tengo para ti, esas amistades que tú tienes en este momento no van a saciar tu sed. El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer a nosotros que cada día podemos mejorar, que cada día podemos acercarnos a Él, que cada día tenemos que ir a la fuente de agua, de vida eterna, para que nuestra sed sea completamente saciada. Y yo quiero que vamos por favor en esta hora a Juan 7, 37 al 39, está solamente unas páginas después. Dice el título antes de este versículo 37, Juan 7, 37. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El Señor se levantó junto a mucha gente en este versículo y declaró: si alguno tiene sed, venga. Está hablando de qué? De presente. Si tú tienes sed hoy, ven a Jesús y beba, dice. Es también presente. Y aquí la palabra beba significa, en griego significa pineto, y está en un presente que representa una acción continua y repetitiva. Continua y repetitiva. No es que esa agua se va a acabar como las fuentes de agua que en algún momento pueden acabarse o que en algún momento pueden dejar de existir, o en algún momento se puede secar una fuente de agua. Esta agua viva que proviene del Espíritu nunca se va a terminar, nunca se va a acabar, nunca va a escasear. No porque alguien sea lleno del Espíritu Santo entonces quiere decir que le va a hacer falta a otra persona, porque Él genera en nosotros constantemente esa vida que necesitamos y esos ríos de agua viva que van a mantenernos vivos en todo momento y en todo tiempo. Dice la palabra que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque una vez que nosotros entremos a Él, lo aceptemos en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, tiene que fluir constantemente, es la consecuencia, que fluya constantemente en nosotros agua viva, agua para saciar nuestra sed, agua para que nosotros no tengamos que estar en otros lugares buscando lo que solamente Dios nos puede dar, para que nosotros no tengamos que recurrir a otras personas, para que nosotros no tengamos que buscar saciar nuestra sed en otros lugares diferentes al agua que Dios mismo quiere darnos a nosotros, esa agua viva que nos mantiene vivos, que nos vivifica. Siempre donde hay una fuente de agua, dice que donde hay una fuente de agua hay una fuente de vida. ¿Por qué? Porque es el agua la que genera toda la vida que nosotros necesitamos, la que nos mantiene hidratados, las que nos mantiene vivos, la que nos mantiene revitalizados, las que todo el tiempo está generando en nosotros que nuestra vida pueda funcionar correctamente como Dios lo ha planeado y lo ha deseado. Entonces yo le estaba diciendo que si la palabra del Señor hace énfasis en que hay un agua viva, es porque también hay aguas muertas o aguas malas. Lo dice también la palabra del Señor y creo que lo vamos a continuar la próxima semana. Pero quiero decirle también que cuando hay un agua muerta y se consume esa agua muerta, eso va a dañar, a traer mal sobre nuestra vida. A veces la gente dice: ¿cuál es esa agua viva? Es el Espíritu Santo, y los ríos de agua viva es una vida abundante en el Espíritu. La mujer, sin embargo, sigue sin entender, ¿no? Esa mujer era una mujer natural que obviamente no entendía las cosas espirituales, las cosas del Espíritu, no las podía comprender, y entonces ella sigue sin entender y no percibe lo espiritual, aunque
estaba frente a Dios mismo hecho ¿qué? Hecho hombre. No logra discernir. Ella sigue con toda su lógica humana sin poder comprender. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, alguien cuando, a pesar de encontrarse con el Señor Jesús o a pesar de aceptarlo en su corazón, de pronto solicita una consejería o de pronto está pidiendo que le ayuden con una oración, se le quiere dar un consejo, se le quiere dar una instrucción, se le quiere enseñar la palabra. Sin embargo, ¿qué hace la persona natural que no discierne las cosas del Espíritu? No las comprende, sigue sin entenderlas aunque se le expliquen bien. Por eso es que nosotros necesitamos profundizar en ese río de agua viva que es la relación con el Espíritu Santo, para poder que nos sean reveladas las cosas que solamente se disciernen a través del Espíritu. Cuando nosotros logramos caminar con Dios, pero aún no entendemos las cosas que son del Espíritu, todo el tiempo se está cuestionando todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces las personas dicen, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mi situación económica, es que la condición en la que vivo, es que las circunstancias que me rodean, es que la economía, es que la empresa, es que nada funciona, porque siguen sin entender que la fuente de agua que trae vida sobre todas nuestras circunstancias, sobre todos nuestros asuntos, sobre nuestra familia, sobre nuestras relaciones, es el agua que proviene del Espíritu Santo. Y es ¿qué representa el agua en la palabra del Señor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de agua viva. Y para encontrar agua naturalmente hay que cavar pozos. ¿Sí? Nosotros leíamos anteriormente en unas estadísticas que en Cali hay aproximadamente, según el periódico El País, hay aproximadamente 500 pozos en toda la ciudad. 300 ya han sido dados en concesión. Por ejemplo, muy cerca de la autopista hay una clínica que surte las aguas de la clínica de aguas subterráneas. Para poder ir a esas aguas o a esa fuente de agua o a esas aguas subterráneas, que son aguas generalmente buenas, generalmente vivas, aguas que vivifican, hay que cavar profundo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que nosotros necesitamos realmente profundizar en nuestra relación con el Espíritu Santo. Si queremos, porque mucha gente dice, bueno, pero es que yo voy a la iglesia hace tantos años, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra y parece que nada cambia, parece que nada funciona, parece que nada se transforma, parece que nada puede tomar otro rumbo en mi vida. Tal vez es porque has estado bebiendo, pero no has profundizado en esa fuente de agua viva que es el Espíritu Santo. Y nos habla que nosotros debemos ir a lo profundo, debemos cavar en lo profundo, debemos tener una relación personal, una relación íntima, una relación profunda, una relación cercana, no una relación superficial, no una relación simplemente de cada que me comparten la palabra, de cada que el pastor puede hablar, de cada que alguien me dice lea este versículo, sino una relación personal. Profundo significa algo muy íntimo, algo muy personal, y es la relación que tú y yo tenemos que tener con el Espíritu Santo si queremos que esa fuente de agua viva sea la que corra en nuestro interior. Solamente yendo a lo profundo de nuestra comunión con el Espíritu Santo vamos a poder lograr que su agua sea la vida que nuestro ser necesita para poder continuar, para poder salir adelante, para poder permanecer, para poder establecernos y para poder ver el fruto y el cambio en nuestra vida que nosotros estamos anhelando y estamos necesitando. Lo que hoy yo quiero decirte de parte del Señor es que no tienes por qué estar bebiendo más agua muerta, ni agua estancada, ni agua mala, ni agua que no proviene de la fuente de agua viva que es el Señor Jesús. Cualquier otra cosa que pretenda saciar nuestra sed no va a traer beneficios sobre nuestra vida espiritual. Por eso hay tanta enfermedad, por eso hay tanta depresión, por eso hay tantas situaciones emocionales que no te dejan avanzar, porque tal vez sí has saciado tu sed, pero no con el agua de vida eterna, no con el agua viva que proviene solamente del Espíritu Santo. Y esa es la invitación en esta hora de la noche. Creo que si Dios nos ayuda, vamos a terminar este tema y ver
Si hay agua viva es porque hay agua muerta, como le estaba diciendo. ¿Y cuáles son esas aguas muertas que muchas veces nosotros hemos consumido y que simplemente han traído enfermedad espiritual sobre nuestra vida? Y quiero, para terminar en esta noche, que tú me acompañes en una oración en esta hora. Señor y Dios, te damos gracias por tu poderosa palabra. Gracias por instruirnos a través de ella. Gracias, Señor, porque tú estás en cada momento y en cada situación de nuestra vida. Y yo quiero pedirte, Señor, que sobre cada persona que en esta hora está escuchando, Dios, tu palabra, que ha tomado, Señor, para sí lo que hemos compartido en esta noche, seas tú trayendo, Señor, un despertar, que despiertes su espíritu, Señor, así como tú te encontraste con esta mujer samaritana y le cambiaste la vida para siempre, Señor. Que no sea solamente leer la palabra, escuchar la palabra, tal vez orar eventualmente, sino que podamos profundizar en esas aguas de vida eterna que provienen del río de tu espíritu, de esa fuente inagotable que eres tú, de esa fuente inagotable, Señor, que podemos beber hasta saciarnos, que podemos beber hasta limpiarnos, que podemos beber, Señor, hasta hidratarnos completamente y tener la vida en nuestro espíritu que tú deseas, para que nosotros podamos, Señor, ser sanos en nuestro interior, ser libres en nuestra alma, salir de la cautividad, Señor, salir de las cadenas, romper toda ligadura, Señor, y toda atadura a través de la fuerza que nos da el agua de vida eterna, el agua de tu espíritu, Señor, que en nuestro interior, la Biblia dice, Señor, y lo leímos, que si nosotros bebemos de ti, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Porque no solamente tú deseas saciar nuestra sed, Señor, sino que tú deseas a través de nosotros saciar la sed de otras personas, saciar la sed de otros, de los que nos rodean, de nuestra familia, Señor, de todas las personas con las cuales nosotros nos podemos relacionar, Padre Santo. Así que te damos a ti, Señor, toda la gloria, bendito Dios. Honramos tu nombre, Señor, y sabemos que tus propósitos son mayores que los nuestros, que tus planes son más grandes que los nuestros, que tu respuesta, Señor, tal vez nosotros no la imaginamos, porque ni siquiera podemos discernir, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Pero a través, Señor, de la fuente que eres tú, podemos conectarnos con el propósito divino, Señor, que tú estableciste para cada uno de nosotros, y podemos avanzar hacia una vida de victoria, hacia una vida de libertad, hacia una vida, Señor, sana completamente, para alcanzar el potencial que tú tienes para nosotros. Hemos visto, Señor, cómo a través de todos los episodios de dolor, de todas las circunstancias, Señor, la soledad o el fracaso, el rechazo, Señor, el enemigo ha querido dañar nuestra vida, ha querido que nosotros no bebamos de ti, Padre Celestial, pero hoy corremos a la fuente de vida eterna, a la fuente que sacia nuestra sed, a esa fuente, Señor, que es ilimitada, que está para cada uno de nosotros dispuesta, Señor, para cuando nosotros deseemos beber de ti, Señor. Pero simplemente hoy venimos con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón entregado, con un corazón humillado delante de ti, para decirte a ti, amado Dios, te necesitamos, y yo necesito que tú sacies mi sed continua y constantemente, Señor. Yo necesito que tú sacies, Señor, esa sed que hay en mi alma de ti, Padre Celestial, que ninguna otra persona y ninguna otra situación puede llenar sino solamente tú. Que nada me distraiga, Señor, de cavar en lo profundo hasta encontrarme, Señor, contigo. Que nada me distraiga, Señor, de ese propósito de ir más allá, de ir a lo profundo para estar contigo, para que tu Espíritu Santo sea el que me vivifique, el que me aliente, el que me instruya, el que me aconseje y el que me guíe, porque tú eres, Señor, ese consejero fiel y verdadero. Y a ti damos en esta hora de la noche, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor, y declaramos, como aprendimos, Señor, esta mañana, bendito Dios, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva y eterna. Por eso damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.